Notice que había algo que Pablo sabía that there was something that Paul knew que no se podía detener, that could not stop, que no se podía parar, that could not stop, que tenía que continuar, that had to continue, que los hombres tenían que oírla. that people needed to hear ¿Qué it. era? What was it? La palabra de Dios. The word of God. La palabra de The Dios. word of God. ¿Por qué? Why? Porque ella es la que encierra vida en sí mismo. Because she encloses life in herself. Porque este mensaje Because this message que tiene vida, that has life, que trae that restauración, brings restoration, que levanta a los muertos, that lifts up the dead, que trae misericordia that brings y mercy, liberación a aquel que está cautivado por el diablo, deliverance to those sanidad a aquel que está enfermo. healing to the sick. A todo lugar tiene que llegar. It needs to go everywhere. A todo lugar tiene que It needs to llegar. go everywhere. A todo lugar tiene que llegar. Invito a que abra su Biblia conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 20. I invite you to open your Bibles with me in the book of Acts. Hechos, capítulo 20, Acts chapter 20. verso 7. Acts chapter 20, verse 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them. Habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, And there were many lights in the upper chamber where they were gathered together. y un joven llamado Eutico, And there sat in a window a certain young man named Eutychus, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. being fallen into a deep sleep, and as Paul was long preaching, Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, he sunk down with sleep, and he fell down from the third loft, y fue levantado muerto. and he was taken up dead. Quiero hablar en este día, I want to speak today, este mensaje, this message, que nace en base a una pregunta que nuestra hermana Brittany me hizo, that is born based on a question that our sister Brittany made. ¿cuál es el mensaje del capítulo 20 del libro de Hechos? What is the message of of chapter 20 in the book of Acts? Cuando aquel joven Eutico se cayó de la ventana. When this young man Eutychus fell from the window. ¿Qué posiblemente pudiera Dios estar tratando de decir con eso? What could God possibly be saying through this? Y ante su pregunta And before her question nace el mensaje de hoy. is this message. El primer día de la semana, The first day of the week, estando congregados para partir el pan, having come the disciples together to break bread, Pablo hablaba con ellos Paul spoke with them, porque habría de partir al siguiente día. ready to depart to the next day. Y siguió hablando hasta la medianoche. And he spoke to them and continued his message until midnight. Dice la Biblia The Bible says que era el primer día de la semana. that it was the first day of the week, Se considera que era el día domingo, and that is considered Sunday, el cual ellos estaban allí reunidos. which they were there together. Pablo quería llegar a este lugar, a Troas, Paul wanted to go to Troas, cual es una ciudad que en el tiempo actual which is this in today's time, it's the se city, encontraría en la costa is found in the coast de lo que es Turquía, of Turkey, de lo que hoy es el país de Turquía, of what today is the country of Turkey, en el área de la costa del medio oeste. in the coast of the west Se coast. encontraría
it would be found lo que es Troas. what is Troas. El apóstol Pablo, estando en esta ciudad, Apostle Paul being in this city, que pretendía estar allí porque él quería llegar al día de Pentecostés, because he was there because he wanted to go to the day of Pentecost, queriendo llegar a esta gran fiesta de Pentecostés, wanting to go to this great feast of Pentecost. el apóstol Pablo se dedica primero a enseñar en esta ciudad y a predicar. The Apostle Paul first decides to teach and preach in this city. Lo que vemos es al apóstol Pablo predicando con gran frecuencia. What we see is Apostle Paul preaching with great frequency. Una y otra vez usted va a notar que el apóstol Pablo solía enseñar y predicar con gran frecuencia. Time and time again, you'll find that Apostle Paul would teach and preach with a lot of frequency. Tanto así que en este capítulo 20 usted va a notar al apóstol enseñando y viajando a diferentes lugares. So much so that in this chapter 20, you'll find the apostle teaching and going to different cities. Entrando a diferentes ciudades a predicar y a ministrar el evangelio. Going to different cities to preach and minister the gospel. El apóstol Pablo, por devoción y vocación, With the apostle Paul, which with devotion and by vocation, estaba entregado a esta vida ministerial. he was totally given himself to this ministerial life. Y usted ve que el apóstol Pablo predicó, dice la Biblia, que él alargó, extendió el mensaje. And you see that Apostle Paul preached, and the Bible says that he made this message very long. He extended it. La causa del por cual Pablo hacía su mensaje largo The cause as to why Apostle Paul would extend his message, era por una causa. it was because of one cause. Era la pasión que él tenía por el evangelio que él predicaba. It was the passion he had for the gospel he preached. La pasión que éste sentía por este llamado de Dios en la vida de él The passion he felt of the calling of God in his life producía que el apóstol Pablo se extendiera en lo que éste estaba predicando. would produce Apostle Paul to extend in whatever he would be preaching. Su pasión y su amor por las vidas His passion and his love for the lives lo for the souls, llevaban a él a ser extenso ante la enseñanza y la prédica del evangelio de Jesús a los oyentes. would take him to go to be very long in teaching and extend in teaching the lives of the hearers and the believers. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de esta realidad, And we have a perfect example of this reality que here. cuando ellos estaban en el aposento alto, That when they were in the upper room, había un joven, dice el verso 9, un joven llamado Eutico, verse 9 says that there was a young man named Eutychus, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, and he was sat in the window and he was sinking into a deep sleep. por cuanto Pablo disertaba largamente, el sueño a él lo venció. Because Paul was preaching very long, he was overcome by the sleep. Y cuando este viene a ser vencido por el sueño, cae del tercer piso. And when he is overcome by sleep, he falls from the third floor. Note que ellos se encontraban en una casa que tenía un tercer piso. Notice that they found themselves in a house that had a third floor. Y cuando ellos están en este lugar, And when they are in this place, aquel joven estaba por la ventana escuchando this young man was on the window listening al gran apóstol Pablo disertar la palabra de Dios. to the great apostle Paul preach the word of God. Cuando el apóstol Pablo diserta la palabra del Señor, When the apostle Paul discerns the word of God, dice la Biblia que por haber sido extenso la prédica de Pablo, the Bible says that because Paul continued preaching, aquel hombre fue vencido, aquel joven fue vencido por el sueño. that young man was overcome by sleep. Y ante este haber sido vencido, And him being overcome by sleep, cayó de aquella ventana. he fell from the window. Cuando cae de aquella And ventana, when he falls out of the window, por haber caído de un tercer piso, because he fell from the third floor, aquel joven murió that young man died instantáneamente. instantly. Cuando muere aquel joven, When that young man dies, entonces usted nota la reacción del conocido Pablo. then you find the reaction of the very known Paul. El verso 10 denota que entonces Pablo descendió allá abajo, The verse 10 then tells us that Paul went downstairs, y cuando Pablo desciende, and when Paul goes downstairs, que va corriendo a buscar el joven, that he goes to run
for the young man. Dice la Biblia que se echó sobre de él y lo abrazó. The Bible says that Paul fell on him and embraced him. Entonces dice, no os alarméis, And then he said, do not trouble pues yourself, está vivo. for his life is in him. Yo quiero que usted comience a notar lo que toma lugar en esta historia. I want you to notice what takes place in this story. Yo quiero que usted vea el panorama completo que la Biblia presenta. I want you to see the whole panorama the Bible presents. Conocemos a un hombre de poder y de autoridad en Dios, We know a man of power and authority in God, conocido como el apóstol Pablo. known as Apostle Paul. Este apóstol Pablo se encuentra disertando en una casa el mensaje del Señor. This Apostle Paul finds himself preaching in the house of the Lord, the message of the Lord, Haciendo la obra de Dios, doing the work of God. y en medio de la obra de Dios hay una desgracia. And in the midst of the work of God, there's a disgrace. Hay una muerte de un joven There's a death of a young man que estaba escuchando la voz del apóstol Pablo, that was hearing the voice of the Apostle Paul, pero que se vio vencido por el sueño, but he was overcome by the sleep, y el sueño le llevó a él hacia la muerte. and his sleep brought him to his death. Entonces lo que nosotros comenzamos a ver es So what we start to see is que en medio del trabajo y de la obra de Dios, that in the midst of the work of God, el que se duerme puede morir, the one who sleeps can die, porque este joven se durmió, because this young man slept, y el dormirse and sleeping lo llevó a él hacia la muerte. took him to die, Lo que da la implicación entonces es which implies que en medio de la obra y del trabajo de Dios, that in the midst of the work of God, todo el mundo debe de estar despierto a la obra y el trabajo que Dios está haciendo, everyone needs to be awake in the work that they're doing in God. y que el dormirse es la causa And that the falling asleep is the cause. de que los hombres caigan y se vean en la desgracia. It's for men to fall and see and find themselves in disgrace. La realidad de este joven es una de forma literal. The reality of this young man is literal. Él había muerto de forma literal, He had literally died. pero había otro que se llamaba David. But there was another one named David. Que David viene a surgir lo mismo en la vida de él. That David, the same thing happens to him. Usted ve dos muertes similares. You'll see two similar deaths. Usted ve la muerte de este joven Eutico You'll see the death of Eutychus ser una muerte literal, being a literal death. pero usted ve la muerte de este David But you see the death of y David usted viene a encontrar una muerte espiritual. and you find a spiritual death. Pero cuando usted ve la muerte del joven But Eutico when you find the death of Eutychus y usted ve la muerte de David, and the death of David, usted encontrará que uno se durmió literalmente you'll find that one literally fell asleep y otro se durmió espiritualmente. and the other one fell asleep spiritually. El que se había dormido espiritualmente The one who fell asleep spiritually había sido David, was David. y cuando este se durmió espiritualmente, And when he fell asleep spiritually, se murió y cayó de la gracia de Dios. he fell and he died and he fell from the grace of God. Entonces usted encuentra que el sueño espiritual So you'll find that the spiritual sleep lleva a los hombres a la muerte espiritual, takes men to spiritual death. y que la muerte y que el sueño literal And that spirit in the literal sleep puede llevar a los hombres a la muerte literal. can take men to literal death. Hay un tema que es de vital importancia, There's something of vital importance que here nosotros debemos de ver, that we need to see. y es que el sueño And it's that en el sleepiness tiempo inadecuado in the inadequate moment puede llevar hacia la muerte espiritual, can take you to spiritual death. y en este caso And in this case, a la muerte literal. to literal death. Lo cierto es que a este joven le llegó la muerte. The truth is that to this man, young man, death came. La muerte había llegado por causa del sueño de la que llegó a la vida de él, Death came through the sleepiness that came to his life. cuando él debía de haber estado atento a lo que Dios estaba hablando. When he should have been attentive and awake to what God was saying, Él se durmió he fell asleep. y su sueño And his le sleepiness lleva a él hacia la muerte. takes him to his death. Cuando nosotros vemos lo que toma lugar en este momento, When we see what takes place in this moment, la reacción de Pablo es lo que me llama la atención, the reaction of Paul calls my attention. porque Pablo había venido predicando un mensaje de poder. Because Paul was preaching a message of power. Pablo había venido predicando un mensaje de unción.
Paul was speaking, preaching a message of anointing, un mensaje de gloria. a message of glory. Y cuando Pablo, a través de toda su trayectoria, And when Paul, through his whole trajectory, que ha predicado y enseñado un evangelio de poder, that had preached and taught a gospel of power, un evangelio que trasciende lo que es lo teórico, a gospel that transcends the theoretical, que el apóstol Pablo había dicho that Apostle Paul had said, que para aquellos que se pierden el evangelio es locura, that for those who are going to be lost, the gospel is craziness. pero para aquellos que estamos en él, But for those who are in it, el evangelio es poder de the Dios. gospel is power of God. Cuando el conocido apóstol Pablo When the very known Apostle Paul habla sobre esta revelación del poder de Dios, speaks of this revelation of the power of se God, da la oportunidad para que el apóstol Pablo lo demuestre. the opportunity for Apostle Paul to demonstrate is given it. Y cuando se le da la oportunidad de demostrarlo, And when an Apostle Paul has the opportunity to demonstrate it, en el verso 10, in verse 10, Pablo descendió y se echó al joven sobre él, Paul ran down and fell on this young y man abrazándole, and embracing him. él inmediatamente dijo: no os alarméis. He said, do not be scared. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la idea era poder crear un escándalo Because the idea was to be able to create a scandal ante la muerte de este joven, before the death of this young por man. cuanto Pablo había predicado muy largo. Because Paul had preached very long. ¿A quién usted cree que iban a culpar? Who do you think that was going to be blamed? Al apóstol Pablo. Apostle Paul. Por cuanto Pablo predicó el evangelio, Because Paul preached the gospel. durmió a un joven He made a young man go y asleep. aquel joven se mató. And that young man died. Eso hubiera sido el titular en las noticias. That would have been the title in the news. Pero cuando ellos quisieron hacer esto, el diablo quiso hacer esto contra Pablo. But when the devil wanted to do this against Paul, ¿Sabe lo que hizo Dios? you know what God did? A través del gran apóstol Pablo fue y resolvió el problema que había. To the great apostle Paul, he resolved the problem. Y le volvió a dar vida a este joven. And he gave him back his life. Dice la Biblia The Bible says que aquel joven vivió. that this young man lived. Aquel joven recuperó la vida de nuevo. He came back to life. No os alarméis, Do not be troubled, pues está vivo. for he has life in him. El verso 11 dice: Verse 11 says, después de haber subido y partido el pan now when he had come up and had broken bread y comido, and eaten, habló largamente hasta el alba y salió el sol. he talked a long while, even until daybreak. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la obra de Dios había sido realizada. Because the work of God had been done. ¿Sabe cuál era el mensaje que Dios daba a través de este capítulo? You know the message that God gave to this chapter? Lo que Dios estaba revelando era lo que Pablo había hablado. What God was revealing, what Paul was speaking. ¿Qué era lo que Pablo había hablado y enseñado? What was that Paul was speaking and teaching? Pablo había enseñado un evangelio de poder Paul was speaking and teaching a gospel of power. y un evangelio And a gospel de vida. of life. Entonces lo que el apóstol Pablo está mostrando, So the apostle Paul is demonstrating Dios a través de él, through him, es que el evangelio de Dios is that the gospel of God es un evangelio de vida. is the gospel of life. Porque cuando aquel joven murió, Because when that young man died, Dios llegó y le volvió a dar a él vida. God gave him life again. ¿Sabe lo que Dios estaba diciendo? You know what God was saying? Estaba diciendo que Él es el dador de la vida. He said he's the giver of life. Pero estaba diciendo que el que está muerto, But he was saying that he was dead. en Él, In him, aunque esté muerto, vivirá. though he's dead, he will live. Aunque esté muerto, vivirá. Though he's dead, he will live. Por eso Jesús habló aquellas palabras. That's why Jesus spoke those Que el que words. está en Él, aunque esté muerto, vivirá. That whoever is in him, although he's dead, he will live. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el evangelio de Jesús es un evangelio, Because the gospel of Jesus is a gospel. es un evangelio de vida. It's a gospel of life. Es un evangelio de vida. The gospel of Y life. por este medio, And through this means, Dios estaba mostrando esa realidad. God is showing this reality. Dios estaba ilustrando la verdad. God is illustrating the truth. ¿De qué es el evangelio de Dios? What is the gospel of God? ¿Cómo es en el evangelio de Dios? How is this the gospel of God? ¿Sabe cómo es? You know how it Que is? el que está muerto le dan vida. That whoever's dead lives in him. Que el que no tiene aliento le devuelven el aliento. And whoever has
no breath, breath is given Que back. aquel que ya no tiene pulso le devuelven el pulso. Whoever has no pulse, his pulse is given back. Eso hizo el enemigo. That's what the enemy did. Que mientras tú querías oír la palabra de Dios, While you wanted to hear the word of God, el enemigo te durmió con las cosas seculares. the enemy made you go to sleep with the secular Y things. cuando este te durmió, And when he made you go to sleep, te llevó hacia la muerte. took you to death. Pero lo que hizo Dios fue But what God did que was llegó con el evangelio de poder. that he came with the gospel of Y power. con el evangelio de poder The gospel of power. volvió a darte vida de nuevo. He came to give you life again. Si hoy estamos aquí, And today we are se here debe a que un día el evangelio de poder llegó. because one day the gospel of power came. Y cuando este evangelio llegó, And when this gospel came, la vida de Dios llegó a nosotros. the life of God came to us. Ahora la vida de Dios había llegado a la vida de este joven. Now the life of God had come to the life of this young man. Porque lo que Dios había hablado a través de Pablo, Because what God had spoken through Paul, lo había demostrado a través de este joven. he had demonstrated it to this young man. Tú estás muerto, You are dead, pero hoy yo te doy vida. but today I give you life. El diablo te tiró en el suelo, The devil put you on the floor. pero hoy yo te levanto. Today I lift you up. El diablo te dejó como muerto, The devil left you as dead. pero hoy yo te pongo de pies. Today I put you on your feet. ¿Sabe por You qué? know why? Porque mi evangelio Because my gospel, es un evangelio the gospel, de vida. life. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Dele un aplauso fuerte a ese Dios de Give him a poder. great hand. Dele un aplauso a ese Dios de poder. Give him a great hand to the God of power. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Allí Dios tuvo la oportunidad There God had the opportunity de demostrar lo que era el evangelio de Dios. to demonstrate the gospel of God. ¿Cuál es el evangelio de Dios? What is the gospel of God? Un evangelio de vida. The gospel of life. Un evangelio de vida. Gospel of life. Un evangelio que infunde A vida gospel that gives life donde hay muerte. where there is death. Un evangelio que levanta A gospel that lifts up a los muertos. the dead. Por eso durante el ministerio de Jesús That's why during the ministry of Jesus, había una Talita Kumi que él resucitó. there was a girl, Talita Kumi, who rose. Por eso durante el ministerio de Jesús That's why during the ministry of Jesus, había un Lázaro there was a Lazarus al cual él levantó. that he lifted up. ¿Sabe por qué levantó a aquel Lázaro? You know why he lifted up that Lazarus? Porque él es un Dios de vida. Because he is a God of life. Un evangelio de vida. He is. It's a gospel of life. ¿Sabe para qué? You know for what? Para que todo el mundo lo pueda ver. So that everyone may see, Todo el mundo lo pueda conocer everyone may know como lo que él es. as what he is. Dios usó a Pablo God used Paul para darle vida a este joven. to give life to this young man. Durante un incidente de muerte, During an incident of death, Dios llegó a resolver el problema. God resolved the problem. ¿Sabe lo que Dios hace? You know what God does? Dios llega a resolver problemas. God comes to resolve Había un problems. problema de muerte. There was the problem of death. El problema tenía que ser resuelto. The problem needed to be solved. Solo un Dios de poder, Just a God of power. solo un Dios de poder Only a God of lo power podía hacer. can do that. Por eso llegó Dios, That's why God came, le da vida a este joven gives life to this young y man. dice la Biblia And the Bible says en el verso in 11 verse 11 que después de haber sucedido esto, that having happened this, ellos partieron el pan they broke bread y comido and eaten. habló largamente hasta el alba, He talked a long while until daybreak, hasta que saliese until the el sol. until the sun came out. Note Notice que había algo que Pablo sabía that there was something that Paul knew que no se podía detener, that could not stop, que no se podía parar, that could not stop, que tenía que continuar, that had to continue, que los hombres tenían que oírla. that people needed to hear ¿Qué it. era? What was it? La palabra de Dios. The word of God. La palabra de The Dios. word of God. ¿Por qué? Why? Porque ella es la que encierra vida en sí mismo. Because she encloses life in herself. Por eso Dios le habló al profeta That's why God spoke to the prophet
prophet, al profeta Ezequiel. Prophet Ezekiel. Y le dijo, dile a ellos, a estos And he huesos, said, tell these bones, huesos secos, oíd palabra de Jehová. dry bones, listen to the word Oí of the Lord. palabra de Jehová. Hear the word of the Lord. Oí palabra de Jehová. Hear the word of the Lord. ¿Sabe por qué? You know why? Porque lo que habría de traer la vida, Because what was going to bring ¿sabe life, lo que era? you know what it was? La palabra de Jehová. The word of God. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de ese Dios de How many poder? can worship the glory of God? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de ese Dios de poder? How many can worship the glory of God of A su power? nombre sea la gloria. To his name be the glory. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. A su nombre sea la To gloria. his name be the glory. A su nombre sea la To gloria. his name be the glory. Dios no iba a permitir que el apóstol Pablo quedase en vergüenza. God was not going to allow Apostle Paul to stay in shame. ¿Sabe por qué Dios no iba a permitir eso? You know why God was not going to allow that? Porque el apóstol Pablo era predicador de un mensaje de vida. Because the Apostle Paul was a preacher of a life-giving message. Y como el apóstol Pablo era predicador de un mensaje de vida, And since Apostle Paul preached a life-giving message, era la oportunidad de Dios mostrar el mensaje de vida. it was the opportunity to show the message of life. Y cada oportunidad que Dios tiene, And every opportunity God has, Dios va a tomar esa oportunidad. God will take that opportunity. Y a través de esa oportunidad, Through that opportunity, ¿sabe lo que Dios va a you hacer? know what God will do? Dios va a mostrar la vida de él. God will show his life. Por eso era que Jesús That's why Jesus resucitaba muertos. was resurrected. ¿Sabe por qué resucitaba muertos? You know why he would resurrect the Porque dead? él tenía un mensaje de vida. Because he had a message of life. Como él tenía un mensaje de vida, He had a message of life. él resucitaba a los muertos. He resurrected the dead. Por eso le dijo a Lázaro, That's why he told Lazarus, Lázaro, Lazarus, Lázaro, Lazarus, Lázaro, Lazarus, Lázaro, Lazarus, sal fuera, come out. sal fuera, Come out. porque en él había el poder de la vida. Because in him was the power of life. Entonces Dios está mostrando So God is que en showing la vida que en el mensaje de él that in his message, está el poder de la vida. the power of life. Por eso Dios permite esta historia en la Biblia. That's why God allows this story in the Bible. Porque Dios quiere que los hombres vean y entiendan Because God wants the men to understand and que en know el mensaje de él, that in his message, que en el mensaje de él y su palabra that in his message and his word, está la vida para los there is hombres. life for men. Está la vida para los There is hombres. life for men. Está la vida para los There is hombres. life for men. Aquel joven This young man se vio en un momento débil de la vida para él. found himself in a weak moment of his life. Él estaba batallando He was battling para quedarse despierto. to stay awake. El sueño lo venció He was overcome by y cuando sleep. el sueño lo venció, When he was overcome by sleep, cayó al suelo. he fell on the floor. Ante su caída, Before his fall, muere. he died. Cuando él When muere, he died, Dios llegó y lo levantó. God takes him and lifts him up. Había una debilidad en él. There was a weakness in him. La debilidad de But él his weakness fue su sueño. was his sleep. Y en vez de Dios dejarlo muerto, Instead of God leaving him dead, ¿sabe lo que hizo Dios? you know what God did? En vez de Dios arremeter en su contra, Instead of God going against him, en vez de Dios latigarlo más, instead of God whipping him more, ¿sabe lo que hizo Dios? you know what God did? Dios lo resucitó. God resurrected him. Entonces hay un mensaje de vida aquí. So there's a life message here. ¿Sabe cuál es el You mensaje? know what the message is? Un mensaje de vida A message of life que trae misericordia. that brings mercy. Un mensaje de vida A message of life que es misericordioso that is merciful para aquellos que son débiles. for those who are weak. Aquí se veía There we see el evangelio de Dios. the gospel of God. Ahí está el evangelio de Dios. There is the gospel of God. En la historia de la muerte de este joven, In the story of the death of this young man, por Pablo haber predicado un mensaje because Paul preached a message que cautivó that captivated a muchos, many, pero que llevó but that took a uno one a dormirse. to sleep. Y su sueño And his sleep le llevó took him a la muerte. to death. Y la oportunidad Dios la vio And God saw the opportunity para levantarlo, to lift him up, para mostrar su misericordia, to show his mercy, para mostrar su vida to show his y life, para mostrar and to show que Dios es un Dios that God is a de God oportunidades. of opportunity. ¿Sabe por qué? You know why? Porque él estaba en el lugar Because he was in the place donde Pablo estaba hablando vida. where Paul
was speaking life. Y mientras Pablo estaba hablando vida, And when Paul was speaking life, ¿sabe lo que él estaba haciendo? you know what he was doing? Él estaba durmiendo. He was sleeping. Él dormía. He slept. ¿Sabe que mientras la vida de Dios se habla, You know that while the life of God is spoken, los hombres deben de estar despiertos? men should be awake. Que mientras la vida de Dios se habla, That while the life of God is being spoken, los hombres deben de prestar atención. men need to pay attention. Pero aquel joven no pudo. But that young man could not. El sueño lo venció. He was overcome by sleep. Los demás tal vez se hubieran levantado en contra. The others would probably go against him. O hubieran dicho, déjenlo. Or would have said, let him be. Ahí está su merecido. There, he got what he deserved. Por no prestar atención a lo que Dios hablaba. Because he didn't pay attention to what God Pero spoke. ¿sabe lo que hizo Pablo? But you know what God Pablo said? llegó, Paul went. se le tiró arriba, He came out. lo abrazó. He embraced him. Porque Pablo sabía Because Paul knew que la gloria que estaba sobre de él that the glory over him iba a resucitar a aquel joven. would resurrect that young Pablo man. estaba predicando. Paul was preaching. La ofensa The offense hubiera sido al apóstol Pablo, would have been to the apostle Paul. pero Pablo tuvo misericordia. But Paul had mercy. Y en vez de decir, ahí está lo que te merecías, And instead of saying, there you go, you por got it. haberte dormido mientras yo predicaba, That's what happens to you because you slept. ¿sabe lo que hizo Pablo? You know what Paul did? Fue y lo resucitó When he resurrected con la gloria que él tenía. with the glory he ¿Sabe had. por qué? You know why? Porque la gloria que nosotros tenemos, Because the glory we carry, ¿sabe cuál es la esencia de you know ella? what the essence of it is? No es utilizarla para juzgar a los demás, It's not to use it to judge the rest, ni atropellar a los demás, nor to run over the rest, ni aplastarlo. no to plaster them. ¿Sabe para qué You es? know what it is? Para levantarlos, It's to lift them, para tener misericordia, to have mercy on them, para darle vida. and to give them life. ¿Qué hizo Pablo? You know what Paul did? Le devolvió la vida Gave him back his life, con la gloria que él portaba. glory he carried. Oh, yo no sé si usted I entiende don't know if you que understand lo que that. estos versos And revelan what these verses reveal es la esencia is the essence del evangelio de of the Dios. gospel of God. ¿Cuántos pueden adorar su nombre en esta How many hora? can worship his name in this Aleluya, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. Alguien que le pueda alabar en esta hora. Somebody who can worship him. Alguien que le pueda adorar en esta Somebody who hora. can worship him. Alguien que reconozca Somebody who can su recognize grandeza. his glory. Alguien que reconozca Somebody who can recognize su poderío. his power. Alguien que reconozca Somebody who can que recognize el Dios de poder, that the God of power, que el Dios de the gloria God of glory, tiene un objetivo, has an objective. tiene un He propósito. has a purpose. El propósito And the purpose es que tú escuches su palabra for you to hear his word para que tú tengas vida. so that you may have life. El propósito The purpose no es que la palabra te mate. is not for the word to kill you. El propósito The purpose es para que la palabra te dé is vida. so the word can give you life. Y si el diablo te ha matado, And if the devil has killed si you, tus debilidades te han matado if your weaknesses have killed y you, te han sacado todo lo que pueda ser espiritual en ti, and have taken everything spiritual out of you, lo que Dios quiere hacer what God wants to do es devolverte la vida. is give you back the life. Porque mientras Satanás vino para hurtar, matar y destruir, Because while Satan came to kill, steal, and destroy, Cristo apareció came Jesus Christ para dar vida to give life y vida en and abundancia. life abundantly. Ese es el mensaje de Dios. That is the message of God. La vida de Dios. The life of God. La vida de Dios. The life of God. La vida de The Dios. life of God. Incrustada en cada hombre, Encrusted in every man. en cada mujer, And every woman. en cada niño, And every child. en cada joven, And every youth. en cada jovencito. Every youth. ¿Sabe por You qué? know why? Porque Dios es un Dios de vida. Because God is a God of life. Él es el Dios de vida. God is the God of life. Y lo que Él quiere traer a la He tierra wants to bring to earth es la vida de Dios sobre de and the ella. life of God over it. Era It was una desgracia a disgrace que alguien se duerma for someone to sleep dentro de la cultura judía within the Jewish culture en la iglesia. in the church. Ellos lo excomulgaban They would excommunicate them por 30 días. for 30 days. Excomulgado Excommunicate por haberse dormido for sleeping en la iglesia. in church. Un evangelio A gospel de misericordia of mercy
de restauración of restoration de vida. of life. Un evangelio de gloria A gospel of glory que pretende that intends persuadir a los hombres hacia esa vida. to persuade men to that life. Satanás Satan pretendía interrumpir intended to interrupt lo que el apóstol Pablo estaba predicando. what Apostle Paul was preaching. Hay una causa de esto. There's a cause to this. La causa de esto era The cause to this is que el mensaje de Pablo that the message of Paul era un mensaje de vida. was a message of life. Entonces, la muerte So death siempre está en contra de la vida. is always against life. Por eso Jesús predicaba en la tierra That's why Jesus preached on earth, y los hombres se levantaban en contra de lo que él predicaba. and men came up against what he preached. Ellos aceptaban los milagros. They accepted the miracle. Ellos aceptaban las liberaciones. They accepted deliverance. Lo que ellos no aceptaban What they did not era el accept mensaje que él predicaba. was the message he preached. Pero los milagros, bienvenidos. But welcome the miracles. Lo sobrenatural, bienvenido. The supernatural welcome. La alimentación de los panes y los peces a los hambrientos, bienvenidos. Feeding the hungry of fish and bread, welcome. Pero cuando él hablaba y decía, este pueblo de labios me honra, But when he would speak and say, these people honor me through their lips, pero su corazón está lejos de mí, but their heart is far from me. eso ellos no lo querían oír. They did not want to hear that. Cuando le decía sepulcros But he blanqueados, would call them whitewashed graves. ustedes tan solo me honran de labios. All you do is honor me with your lips. Y cuando le decía, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, And when he said, if I cast out the demons through Beelzebub, como ellos lo querían acusar, as they wanted to accuse him of, entonces él decía, entonces ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. well, then he would say to them, you are children of your father, the devil. Pero ese mensaje ellos no lo querían escuchar, But they didn't want to hear that message, porque ese mensaje era en contra de lo que ellos vivían, because that message was against what they lived, en contra de lo que ellos practicaban, against what they preached. era en contra de lo que ellos estaban haciendo negativo, malo. It was against what they were doing bad. Pero los milagros eran But bienvenidos. the miracles were welcome. El levantar de los paralíticos era aceptado. Lifting up the paralytics was accepted. Todo lo demás era aceptado menos el mensaje de él. Everything else was accepted but his ¿Sabe message. lo que está mostrando esta You historia? know what the story is showing? Que el ataque sobre todas las cosas That the attack over all things es al mensaje de Dios, is to the message of al God, mensaje que nosotros predicamos. to the message we preach. ¿Por qué? Why? Porque este mensaje lleva vida, Because this message takes life. lleva liberación, It takes deliverance. lleva restauración, It takes to restoration. lleva levantamiento, It takes to lifting. lleva transformación, It takes to restoration. lleva cambios. To change. Este mensaje This message lo hace todo. does it all. Dice la The Biblia Bible que says él sanaba a los that he enfermos healed the sick a través del poder de su through palabra. the power of his word. Dice la Biblia The Bible que él says echaba fuera a los demonios casted out a demons través del poder de su through the palabra. power of his word. Todo lo que él hacía Everything he did lo hacía a través del poder de su through the palabra. power of his word. Ahora vemos, Now we see. ahora Now entendemos we understand. por qué el levantamiento en contra de la palabra. Why lifting up against the word? Porque ella hace todo. She does everything. Satanás quería interrumpirlo. Satan wanted to interrupt Lo que Pablo estaba predicando. what Paul was preaching. Y aquel joven cae al suelo, And that young man falls to the floor. muere. Dies. Y el diablo dijo, aquí interrumpo todo. And the devil says, I interrupt everything. Aquí yo le cierro las puertas al apóstol Pablo. Here I'm closing the doors on Apostle Paul. El apóstol Pablo no podrá volver a predicar más. Apostle Paul will never be able to preach ¿Sabe again. por qué? You know why? Porque alguien ha muerto en uno de los eventos de él. Because somebody died in one of his events. Alguien ha muerto. Somebody Y died. el causante And the cause es Pablo. is Paul. ¿Sabe lo que hizo Dios? You know what God did? Yo lo resucito I'm resurrecting him para que vea so that they que may el see causante that the cause de la vida of the life soy yo. is me. El causante The cause of life, de la muerte the cause of death es el diablo. is devil. El causante The cause of life, de la vida the cause of life, soy yo. me. 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 Eutico Eutychus
Su nombre, His name, traducido, translated, es afortunado. is fortunate. El nombre raro, This weird name, Eutico, Eutychus, significa means afortunado. fortunate. Su madre no lo sabía, tal vez. Maybe his mother didn't know that. Ella tal vez no sabía Maybe she didn't know que esta situación a él le tocaría vivir that this situation would have to come to him one day. y que Dios And that God tendría misericordia de would él. have mercy on him. ¿Sabe lo que había llegado sobre la vida de él? You know what came to his life? Misericordia. Mercy. Misericordia. Mercy. Misericordia. Mercy. Misericordia. Mercy. Misericordia. Mercy. ¿Sabe lo que llegó sobre tu vida? You know what came over your life? Misericordia. Mercy. Misericordia. Mercy. Misericordia. Mercy. ¿Sabe por qué? You know why? Porque en vez de tú estar en la casa de Dios, Because instead of being in the house of ¿sabe God, dónde tú estabas? you know where you were? En otro lugar perdiendo el tiempo. In another place, wasting Porque en time. vez de tú estar haciendo la obra de Dios, Because instead of doing the work of ¿sabe God, lo que tú estabas you know haciendo? what you were doing? Trabajando horas adicionales. Working extra hours. Porque en vez de tú estar haciendo lo que Dios te llamó a hacer, Because instead of doing what God ¿sabe lo called que you tú to do, estabas you know haciendo? what you were doing? Distraído en otras cosas. Distracted in other Y things. Dios llegó. And God came, Y aunque tú estabas allí and though you were y there, lo que tú hiciste and what you did te llevó a la muerte, took you to death, ¿sabe lo que hizo you know what Dios? God did? Dios dijo, tú eres afortunado. God said, you're Tú fortunate. eres afortunado. You're fortunate. Tú eres afortunado. You're fortunate. ¿Sabe por qué? You know why? Porque mi misericordia llegó a My ti. mercy came to you. Mi misericordia llegó a ti. My mercy came to Mi you. gracia llegó a ti. My grace came Mi to you. gracia llegó a ti. grace came to Mi you. gracia llegó a ti. grace came Cuando to tú tenías que estar haciendo lo que Dios te llamó, When you had to be doing what God told you, tú estabas preocupado en otras you cosas. were worried in other things. Pero Dios tuvo misericordia de But ti. God had mercy on Cuando you. tú moriste When you y died, de allí te sacó. and there God Te took you dio out. vida. God gave you ¿Y life. sabe lo que hizo Dios? And you know what God did? Continuó con la obra. He continued the ¿Sabe work. lo que hizo Pablo? You know what Paul did? Que luego de haberlo resucitado, After he resurrected Pablo the no dead, se alarmó. Paul did not alarm himself. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Pablo sabía la gloria que él portaba. Because Paul knew the glory he carried. Lo que la gloria es capaz de What hacer. the glory is capable of Y doing. cómo la vida trae vida a aquellos muertos. And how life brings life to the ¿Y dead. sabe entonces lo que hizo? And you know what he did? Siguió y partió y comió del pan. He kept going and he broke bread. Cogió fuerzas He took strength para seguir haciendo lo que él estaba haciendo. to keep doing what he was doing. ¿Qué continuó haciendo Pablo? What did Paul keep doing? Pablo no dijo, ahora voy a orar por los enfermos. Paul didn't say, now I'm going to heal the sick. Él no dijo, ahora voy a orar por los I'm paralíticos. going to pray for the ¿Sabe paralytic. lo que dijo Pablo? You know what Paul did? Voy a seguir predicando. He said, I'm going to preach. Voy a seguir predicando. To keep preaching. Voy a seguir I'm predicando. going to keep preaching. Voy a seguir predicando. To keep preaching. Voy a seguir predicando. I'm going to keep preaching. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la prédica del evangelio The preaching of the gospel es lo que le da vida a los hombres. to give life to men. Porque la prédica del evangelio Preaching of the gospel es lo que trae aliento a los hogares. gives the breath to hope. Porque la vida del evangelio The life of the gospel es lo que mantiene de pie a los hombres en Dios. is what keeps the men and God away. Pues Pablo siguió That's why Paul kept going. predicando Preaching. y predicando Preaching el evangelio de Jesucristo. the gospel of Jesus A Christ. su nombre. Name. Gloria sea el nombre del Señor. Glory to the name of the Lord. Pablo continúa Paul continued en la secuencia in the sequence que no se puede interrumpir. that cannot be interrupted. ¿Qué es lo que no se puede interrumpir? What cannot be interrupted? La Biblia, The Bible, el mensaje de Dios, the message of la God, palabra de Él, the word of God, lo que Él habla, what he speaks, lo que Él dice. what he says. Porque cuando Él está hablando, Because when he speaks, nosotros debemos de poner atención. we need to pay attention. Mientras Él habla, While he speaks, nosotros debemos de oír lo que Él dice. we need to hear what he Porque says. cuando Él habla, Because when he speaks, un mensaje Él nos quiere dar. he wants to give us a message. ¿Cuántos pueden adorar la How gloria de ese many Dios de can poder? worship the glory of God? ¿Cuántos pueden adorar la gloria de ese Dios de poder? How many can worship the glory of ¿Cuántos God? pueden adorar la
gloria de ese Dios de How many poder? can worship the glory of God? ¿Cuántos pueden adorar la gloria de ese Dios de poder? How many can worship the glory? ¿Cuántos pueden adorar la gloria de ese Dios de poder? Worship the glory of God. La muerte de Eutico The death of Eutychus trajo gozo en medio de esa situación. bring joy in that situation. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el evangelio de Dios, Because the gospel of la God, palabra de Dios, the word of God, produce gozo. produces La joy. palabra de Dios, The word of God, además de traer vida, besides bringing life, trae gozo, brings joy. trae gozo, Brings joy. trae gozo, It brings joy. trae gozo. It brings joy. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando tú ves a un hombre atado por el diablo, Because when you see a man bound by the ser devil, libertado por Jesucristo being delivered by y Jesus, adorar la gloria de ese Dios de poder and worship the glory of y God, regocijarse en la presencia de and Él rejoicing in y His presence, exaltar su santo nombre, exalt His holy name, eso produce gozo. that produces joy. Produce gozo en That nosotros. produces joy in us. Aquellos que amamos a Dios, Those of us who love God, aquellos que servimos a Dios, those of us who serve God, aquellos que estamos dedicados a Él those of us who are dedicated to y que Him, predicamos and that preach con la idea de producir with vida the idea of producing life en los oyentes, in the hearer, restauración, restoration, levantamiento, lifting up, misericordia mercy, y gozo. joy. Usted tiene que saber You need to know que todo lo que está en la Biblia that everything that's in the Bible tiene un mensaje, has a message. porque aún Because even la muerte de Eutico the death of Eutychus tenía un mensaje demasiado grande para had la a humanidad. very great message for humanity. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de ese How many can Dios? worship the glory of God? Pablo predicó Paul preached y siguió predicando and kept preaching porque él sabía because he knew que lo más importante that the most important era que él predicara. was that he would preach. Dice la Biblia en el verso 12, The Bible says in verse 12, y llevaron al joven and they took the young man vivo alive, y fueron and they went, and they grandemente consolados. were greatly comforted. Oiga lo tremendo, Listen to what great this is. lo que dice el verso 12, What verse 12 says. y llevaron al joven And they brought the young man vivo alive y fueron grandemente consolados. and were greatly comforted. Entonces, este mensaje So this message trae consolación. brings comfort. Yo no sé si usted entiende. I don't know if you understand. Te consuela cuando tú estás triste. It comforts you when you're Te sad. consuela cuando ya tú no puedes It más. comforts you when you Te can't. consuela cuando ya tú no aguantas la presión. It comforts you when you cannot take the pressure. Te consuela. It comforts you. Trae consolación. It brings comfort. El mensaje The message. demasiado importante. So important. Porque este mensaje Because this message que tiene vida, that has life, que trae that restauración, brings restoration, que levanta a los muertos, that lifts up the dead, que trae misericordia, brings mercy, que trae gloria a aquel que está atado brings glory to the bound, y liberación a aquel que está cautivado por el diablo, deliverance to those sanidad a captive by the aquel que está enfermo. devil, healing to the sick. A todo lugar tiene que llegar. It needs to go everywhere. A todo lugar tiene que It needs llegar. to go everywhere. A todo lugar tiene que It llegar. needs to go everywhere. ¿Sabe por You qué? know why? Porque este evangelio Because this gospel de poder of power es demasiado importante que lo llevemos a todas is partes. too important that we need to take it to everywhere. Este evangelio This gospel es el mismo evangelio is the same gospel que el apóstol Pablo that Apostle Paul habló en el verso 23, spoke in verse 23, donde dice, where he says, salvo que el Espíritu Santo save that the Holy Spirit por todas las ciudades witnesseth in every city, me da testimonio diciendo saying that bonds que me esperan prisiones y tribulaciones. say that bonds and afflictions abide me. Escuche bien lo que dijo Pablo, Listen to what Paul que said. le esperaban prisiones That he was expecting prisons y tribulaciones. and tribulation. ¿Sabe lo que Pablo le esperaba? You know what Paul was expecting? Pruebas, Trials. pruebas. Trials. ¿Qué significa? What does that mean? Que en este evangelio That in this de gospel poder of power, restaurador restoration de vida of life está encerrado is enclosed de pruebas.
of trials, de pruebas, trials, de pruebas, trials, de grandes of tribulaciones, great tribulation, de grandes lloros. great crying. Porque el apóstol Pablo Because the Apostle Paul vivió todo momento. lived every moment. Y él habló en el verso 24. And he spoke in Y dijo, 24. pero ninguna cosa hago caso, And he said, but none of these things move ni me, estimo preciosa mi vida para mí mismo, nor do I count my life dear to myself, con tal de que acabe mi carrera con gozo so that I may finish my race with y joy. el ministerio que recibí del Señor Jesús, And the ministry which I received from the Lord para dar Jesus, testimonio del evangelio y de la gracia de to Dios. testify to the gospel and the grace of God. Pablo decía, lo único que yo quiero es dar testimonio del evangelio, I want to give testimony of the del gospel, evangelio de la paz, of the gospel of peace, del evangelio de la restauración the gospel of y restoration, del evangelio de la the misericordia. gospel of mercy. Y mi vida And my life, en ninguna manera la estimo. in no way do I hold it dear. Mi anhelo My desire es terminar la carrera con gozo is to finish this race with y el joy. ministerio al cual Dios me ha llamado. And the ministry which God had Lo que given, le estaba diciendo era, what he was saying, lo único que me interesa all I care about es terminar con gozo is to finish with lo que joy. Dios me ha llamado God has called me a ministrar to y minister a predicar, and to preach, para poder dar testimonio en los to cielos give testimony in heaven del trabajo que en la tierra of the work that in the earth para Dios yo he hecho. I've done for God. ¿Cuántos anhelan el mismo gozo de Pablo? How many desire the same joy of ¿Cuántos God? anhelan ese mismo gozo? How many desire that same Póngase de joy? pies conmigo. Stand up with me. Entonces tenemos que hacer lo que Dios nos llamó a So we hacer. need to do what God called us to do. Entonces tenemos que hacer el trabajo de Dios So we need to do the work of God incansablemente. without getting tired. No nos podemos detener, We cannot stop. no nos podemos aguantar. We cannot hold ourselves. Debemos de hacer la obra We need to do the y el work trabajo and the job del evangelio of the gospel que Dios nos ha llamado a that God hacer. has done us to do. ¡A su nombre! Name. Gracias por sintonizarte al canal del Pastor Marlon López. Si este video ha sido de bendición para ti, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para recibir las notificaciones de nuestros videos. No te olvides de darle me gusta, compartir este mensaje y ayudarnos a expandir el Evangelio de Cristo a través del mundo entero.